Donde la tierra arde y un pueblo no se rinde. Sumérgete en un viaje épico a través del tiempo, donde la tierra respira fuego y las voces ancestrales susurran entre las faldas de un coloso dormido. Imagina un lugar forjado por la furia de los dioses y la resiliencia de un pueblo indomable. Izalco. Antes de la llegada de cualquier forastero, Izalco era el vibrante corazón de un poderoso señorío pipil, una civilización mesoamericana con profundas raíces nahua. Aquí, la vida giraba en torno a la tierra, bendecida por suelos volcánicos fértiles, una abundancia de agua y un clima cálido y húmedo, condiciones ideales para el cultivo del cacao. Este fruto preciado no era solo alimento, sino también un valioso tributo y la moneda que impulsaba el intercambio de bienes esenciales como la obsidiana y el jade, traídos desde el lejano altiplano guatemalteco. Izalco no era un asentamiento cualquiera. Era uno de los señoríos más influyentes al occidente del río Lempa, rivalizando en importancia con el cercano señorío de Cuscatlán. Bajo su dominio se extendían poblaciones como Caluco, Naulingo y Tacuzcalco, que en conjunto formaban la próspera región de los Izalcos. Su sociedad estaba intrincadamente organizada, con una jerarquía clara y autoridades que recibían tributos, reflejo de una cultura rica y compleja. La cosmovisión pipil estaba intrínsecamente ligada a la naturaleza y sus ciclos. La tierra era venerada como una madre tierra, fuente de vida y sustento, a la que se honraba con rituales agrícolas para asegurar la fertilidad y buenas cosechas de maíz y cacao. Sus creencias se manifestaban en la adoración a deidades como Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolos de fertilidad y vida. El volcán que hoy conocemos, aunque en constante evolución, era para ellos una entidad sagrada y poderosa, un ser vivo intrínsecamente ligado a sus mitos de creación y a la conexión con lo divino y el inframundo. Su nombre náhuatl, Itzcalco, que podría significar lugar en las arenas de obsidiana o lugar de vigilancia, ya revelaba su profunda carga espiritual. La vida cotidiana de los pipiles de Izalco se tejía con el maíz como base de su dieta, complementado con frijoles y hortalizas. Realizaban ceremonias curativas y festividades como el solsticio, un momento de gratitud al sol, elemento central de su universo. Creían que ciertos alimentos otorgaban sabiduría y practicaban el juego de pelota, una actividad ritual y social de gran importancia. Sus habilidades artesanales en obsidiana y cerámica eran un reflejo más de su profunda conexión con los recursos naturales. Gracias por la siguiente parte. Hay mucha información valiosa, pero también bastante repetición, especialmente sobre el sincretismo y la persistencia de las tradiciones. He consolidado y reordenado el contenido para la siguiente página, enfocándome en la llegada de los españoles y la época colonial, fusionando los detalles sobre Pedro de Alvarado y el impacto en la comunidad. El choque de mundos y la semilla de la resistencia, la historia de Izalco, que hasta entonces había florecido bajo el dominio pipil, dio un giro dramático en 1524 con la llegada de los conquistadores españoles. Liderados por Pedro de Alvarado, el temido Tonatiuh, el sol por su cabello rubio, para los indígenas, las fuerzas españolas, reforzadas por un gran número de aliados tlaxcaltecas y de otras etnias mesoamericanas, irrumpieron en el territorio que hoy es El Salvador. El primer gran encuentro tuvo lugar en las cercanías de Acaxual, cerca del moderno Acajutla. Los pipiles de Izalco y los señoríos vecinos, ya alertados de la invasión, se prepararon para la defensa. Lo que Pedro de Alvarado y sus hombres presenciaron fue algo extraordinario y, a la vez, intimidante. No solo la riqueza agrícola de la región, con sus vastas plantaciones de cacao, un producto tan valioso que funcionaba como moneda, sino también la densidad de población y la organización social de los pipiles. Sin embargo, lo que más impactó a los conquistadores fue la ferocidad de la resistencia indígena. En batallas como las de Acaxual y Tacuzcalco, los pipiles se enfrentaron a los invasores con una valentía inquebrantable, ataviados con sus trajes de guerra y armaduras de algodón, demostrando una capacidad de lucha que sorprendió a los españoles. La propia narrativa de Alvarado,
que solía destacar la perversidad, maldad y belicosidad de los indígenas, servía para justificar la brutalidad de sus campañas. A pesar de la valiente oposición, la conquista se consolidó y el territorio fue incorporado al vasto sistema colonial español. Izalco pasó a formar parte de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, una de las divisiones administrativas clave de la Capitanía General de Guatemala. La comunidad indígena fue sometida a un sistema de encomiendas, donde sus tierras y su valiosa mano de obra fueron entregadas a colonos españoles como Juan de Guzmán. Incluso la villa de Izalco se dividió en dos parroquias, Dolores Izalco y Asunción Izalco, reflejando nuevas estructuras sociales y de control. Pero la historia de Izalco no es solo de opresión, es también un relato de la asombrosa persistencia cultural. A pesar de los intentos de asimilación, las comunidades indígenas lograron mantener vivas muchas de sus tradiciones, a menudo a través de un ingenioso sincretismo religioso y cultural. El idioma náhuatl. Aunque el castellano fue impuesto, el náhuatl siguió resonando en los valles. Izalco es hoy uno de los pocos santuarios de esta lengua ancestral en El Salvador, con esfuerzos dedicados a su revitalización. El Festival del Maíz Atolada. Esta festividad milenaria de agradecimiento por la cosecha se fusionó con la fe católica. Aunque ahora se celebra con la Virgen María como figura central, el profundo respeto por el maíz y los rituales agrícolas prehispánicos siguen siendo su corazón. Las cofradías indígenas. Introducidas por los españoles para promover la devoción católica, estas organizaciones fueron adoptadas por las comunidades y se convirtieron en guardianas de las tradiciones. A través de ellas se mantuvieron vivas formas de organización social, ceremonias y festividades que amalgaman ritos europeos e indígenas, incluso con el uso del náhuatl en sus liturgias y la veneración de imágenes que, para muchos, representan tanto a santos católicos como a deidades ancestrales. Veneración a la tierra y el agua. La profunda conexión y el respeto por la madre tierra, Tonantzin, y el agua persistieron, manifestándose en la siembra, la cosecha y las ofrendas. Guías espirituales, tehuanes. A pesar de la condena de la Iglesia, los curanderos y sabios ancestrales continuaron practicando y transmitiendo sus conocimientos sobre herbolaria, sanación y la cosmovisión pipil, a menudo de forma discreta o integrada con prácticas católicas populares. El Día de los Fieles Difuntos. Esta festividad católica adquirió en Izalco resonancias prehispánicas, con la colocación de ofrendas para honrar a los ancestros y mantener la conexión entre los mundos. La resistencia indígena no solo fue cultural. En 1553, por ejemplo, hubo una significativa rebelión náhuatl en el área de Izalco, que fue sofocada por Juan Vázquez de Coronado. Incluso con el apoyo de tropas tlaxcaltecas, esta constante lucha por preservar su identidad y su autonomía marcó profundamente la época colonial. Mientras la vida colonial transformaba a Izalco, un nuevo protagonista emergía de la tierra. El volcán de Izalco, el más joven de El Salvador y de América, comenzó su espectacular formación alrededor de 1770. De un orificio en la falda del volcán de Santa Ana, inició una actividad eruptiva incesante que se extendería por casi 2 siglos, hasta 1958. Sus erupciones constantes y luminosas le valieron el apodo de «El Faro del Pacífico», porque las llamas y la lava que emanaban de su cráter eran tan intensas y constantes que podían ser vistas desde el Océano Pacífico, sirviendo como un punto de referencia natural y una guía luminosa para los barcos que navegaban cerca de la costa salvadoreña, especialmente durante la noche. Un espectáculo impresionante que se convirtió en un símbolo icónico de la nación. Sin embargo, la llegada de la época republicana tras la independencia de España en 1821 trajo consigo cambios aún más profundos y, lamentablemente, más dolorosos para las comunidades indígenas de Izalco. Tras un breve periodo de anexión al primer imperio mexicano, El Salvador se constituyó como república, e Izalco, que había sido parte de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, fue integrada al nuevo departamento homónimo. A lo largo del siglo XIX,
La villa de Izalco fluctuó administrativamente, fusionando sus antiguas parroquias, Asunción y Dolores, hasta ser declarada ciudad en 1862. Estas reorganizaciones a menudo reflejaban las tensiones latentes entre las poblaciones indígenas y ladinas. Los cambios económicos fueron devastadores. El cultivo ancestral del cacao fue eclipsado primero por el añil y, a finales del siglo XIX, por el auge avasallador del café. Esta nueva bonanza agraria trajo consigo una ambición desmedida por la tierra, y las élites terratenientes impulsaron leyes que despojaron sistemáticamente a las comunidades indígenas de sus tierras ejidales y comunales. De ser propietarios o usufructuarios, miles de indígenas fueron transformados en campesinos sin tierra o peones agrícolas, forzados a trabajar en las vastas fincas de café en condiciones de extrema precariedad. Esta injusticia sembró una profunda desigualdad social y un descontento creciente. La política del Estado republicano también buscó la ladinización de la población, promoviendo el mestizaje cultural y la asimilación. Esto significó una fuerte discriminación y la prohibición tácita o explícita de las prácticas culturales indígenas, incluyendo el uso del náhuatl y las vestimentas tradicionales. Se intentó borrar la identidad indígena, sumergiéndola en la invisibilidad. La acumulación de estas tensiones, el despojo de tierras, la explotación y la represión cultural explotó en el levantamiento campesino e indígena de 1932. Izalco, con su numerosa población indígena y sus arraigadas estructuras comunitarias como las cofradías, se convirtió en uno de los epicentros de la insurrección. Líderes como Feliciano Ama, cacique y dirigente de la Cofradía del Espíritu Santo, jugaron un papel crucial en la organización de la revuelta. Sin embargo, la respuesta del gobierno militar de Maximiliano Hernández Martínez fue una brutal represión que culminó en la masacre de miles de indígenas y campesinos en la zona occidental del país, siendo Izalco una de las comunidades más devastadas. La masacre de 1932 no solo significó una pérdida humana incalculable, sino que también desató una política aún más agresiva de erradicación cultural. El miedo se arraigó profundamente, llevando a la prohibición del náhuatl y de cualquier manifestación pública de la identidad indígena. Pero a pesar de esta represión, Izalco sigue siendo un símbolo inquebrantable de la resistencia y persistencia indígena en El Salvador. La inquebrantable esencia de Izalco, tras este viaje fascinante a través de la historia, la cultura y la indomable esencia de Izalco, queda claro que no estamos hablando solo de un lugar en el mapa, sino de un corazón palpitante de la identidad salvadoreña. Hemos recorrido desde sus orígenes míticos y el nacimiento del majestuoso Faro del Pacífico, hasta la profunda resiliencia de su comunidad indígena, que ha tejido sus tradiciones ancestrales con el hilo del catolicismo, creando un sincretismo único y vibrante. Izalco es un testimonio vivo de que el espíritu de un pueblo puede perdurar a través de siglos de desafíos, guerras y transformaciones. Sus volcanes, sus costumbres, su idioma náhuatl y la sabiduría de sus guías espirituales son ecos de una historia que se niega a ser olvidada. Verdaderamente, la cuna de los indígenas en El Salvador. Pero esta aventura no termina aquí. Apenas comienza. La verdadera magia de Izalco no se puede capturar por completo en palabras o imágenes. Está esperando ser vivida. Siente la energía de su pasado, escucha el eco de sus leyendas y maravíllate con la inquebrantable fuerza de su gente. Así que, ¿qué esperas? El volcán de Izalco te espera. Ve y explora cada rincón de esta tierra mágica. Y si este relato ha encendido tu espíritu aventurero, no te lo guardes. Comparte esta nueva aventura con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia. Invítalos a descubrir la riqueza oculta de Izalco, a sumergirse en su historia y a ser parte de la continua narrativa de resiliencia y belleza. El viaje más épico es el que se comparte.